Mi nombre es Catalina Arcila, soy la gestora y facilitadora de Escuela de Evolución y me siento muy complacida de poder compartir con ustedes todas estas reflexiones que pienso que las escuchan, las comparten con otras personas que puedan estar interesadas y por los comentarios que me envían sé que son de buen recibo. Una de las cosas importantes que hemos trabajado últimamente es lo que tiene que ver con el merecimiento. Y el merecimiento es una de las claves fundamentales para poder activar la prosperidad personal. Y uno de los puntos importantísimos del merecimiento es perdonarse a uno mismo. La pregunta que nos hacemos entonces es, ¿y qué significa perdonarse a uno mismo? En ningún momento significa justificar una conducta inadecuada. Quiere decir que tenemos que reconocer o que podemos reconocer nosotros las emociones negativas y que ello genera, pues de alguna manera, decidir que esas emociones negativas con respecto a situaciones pasadas puedan generar fuerza en nuestro presente. ¿Y qué significa entonces perdonarse a uno mismo? Algunas personas, y lo vemos muchas veces nosotros los psicólogos y terapeutas, lo vemos en consulta, son muy críticas consigo mismo, no son capaces de perdonarse pequeños errores y de cosas del pasado se arrepienten profundamente y esas situaciones les generan mucho malestar, porque obviamente la culpa es un sentimiento humano de gran importancia dado pues que nos permite ir asimilando poco a poco un código ético y moral a medida que crecemos y nos vamos dando cuenta pues todos qué cosas en nuestra vida han estado bien y cuáles pues no. Sin embargo, si cada uno de nosotros es capaz de hacer un trabajo para recuperarse de una situación, un evento o una falta cometida, pues es muy terapéutico poder hacerlo. Pero si la persona no puede recuperarse de esos eventos, entonces pues ya sí tenemos un problema y sería muy interesante solicitar apoyo terapéutico si fuese necesario. Perdonarse a uno mismo pues es fundamental para disfrutar una buena vida y tener salud mental. Y uno de los mejores regalos que nos podemos hacer es como esa fuente de estabilidad emocional, aunque pues bueno, no es tarea fácil para ninguno. Hay que desarrollar de alguna manera la humildad, la paciencia y la autoestima. Y estos aspectos son muy relacionados con la personalidad. Nadie pues es perfecto, todos en algún momento hemos cometido errores y faltas que se repiten pues como un eco en el interior de la mente y muchas personas se martirizan pues digámoslo así como porque consideran que han hecho algún daño y esto pues en cierta medida es normal dada la condición humana de nosotros y porque tenemos una inteligencia, tenemos buena memoria y esa capacidad a veces pues también se pone en contra porque la memoria combinada con una tendencia como un poquito masoquista, entonces la persona le cuesta mucho perdonarse. Me hacen frecuentemente una pregunta en consulta, que si es malo sentirse tan culpable. Bueno, yo quiero decirles que el sentimiento de culpa es un mecanismo fundamental del aprendizaje emocional. Por eso en la Escuela de Evolución trabajamos tanto todo esto que tiene que ver con la gestión de las emociones. Y pues gracias a esta emoción es como nuestra conciencia se va formando y vamos estableciendo límites sobre las motivaciones, sobre las conductas, nos vamos preguntando si esas conductas son adecuadas o no. Hay un psicólogo muy importante que se llama Erickson y dice que la culpa sana es un sentimiento que se va desarrollando como cuando los niños tienen 3 años, como de los 3 a los 5 años. Y esto pues tiene un papel muy importante en la capacidad que tenemos de relacionarnos con los demás y adquirir un comportamiento adecuado e interiorizar pues las normas sociales. Y cuando no se desarrolla adecuadamente esta emoción, pues surgen como problemas para introyectar ese código ético y moral. Y pues esto es muy grave para la vida ya de la persona adulta.
porque es la ausencia de la culpa sana, una de las principales características de muchas psicopatologías. Pero sentir culpa por todo y ante todo, pues eso es un comportamiento patológico, síntoma de un problema de la personalidad grave, de que hay muchas frustraciones y que pues es necesario que esta persona comience un proceso de intervención psicológica y comience a sanar realmente vía la comprensión los hechos de su vida. Lo que nos debe quedar claro pues es que sentir culpa es un buen indicador de que nos estamos como anunciando a nosotros mismos que hemos actuado de forma pues errónea, y al menos nos da la sensación de que pues ya tenemos conciencia de que hemos transgredido normas éticas o morales de alguna forma. Sí, entonces somos conscientes de que algo más malo debimos haber hecho y que nos sentimos culpables y entonces pues bueno, a enmendar los errores. Siempre podemos arreglar las cosas ofreciendo disculpas o haciendo acciones que pues nos permitan reducir el malestar y demás. El problema es cuando esa culpa invade como todo el mundo psíquico de la persona de una manera extrema. Nos sentimos culpables por cosas que ya forman parte del pasado y entonces eso nos atormenta una y otra vez y eso es un bucle indefinido digamos, de emociones muy negativas y eso hace la vida de la persona muy difícil. Y es como un círculo vicioso que no le permite a la persona vivir plenamente su vida y que queda la persona como atrapada en el pasado y no lo deja progresar. Entonces, con todo esto, la pregunta es, entonces, ¿qué es perdonarse a uno mismo? Ya les dije que no es como justificar una conducta inadecuada, ni sentirse bien aunque haya hecho algo pues que considere imperdonable. Perdonarse implica, en primer lugar, reconocer que esa es una acción negativa, que fue un error cometido en el pasado y que nos produce como cierto malestar en nuestro presente. Hay que reconocer también que el perdón no es un proceso así como de la noche a la mañana y que solamente poniendo unas ideas de mucha motivación y de yo no sé qué y que la felicidad por la vida no sé qué. No, 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 no. Esto es un proceso y el acto de perdonar de todas maneras y perdonarse pues es un acto complejo. Es muy probable que pasen algunos años en sanar completamente esas heridas que consideramos derivadas de un hecho grave. Y muchas veces por las características del propio acto a perdonar o por la personalidad pues que cada uno tenga, no será fácil perdonarnos. Y es muy importante que para perdonarnos cambiemos nuestra perspectiva de la situación. Ya hemos hablado mucho en la Escuela de Evolución cómo nosotros podemos reinterpretar los hechos de la vida, mirarlos de una manera, pues digamos, más compasiva hacia nosotros mismos y darnos permiso para avanzar y superar aquello pues que ocurrió, vivir más en el presente, intentando por lo menos trabajar todos estos aspectos de la gestión de las emociones y alcanzar la paz plena y abrir la mente y el corazón como a un futuro sin dolor. También esto pues tiene otro componente muy importante que yo creo que más adelante podemos trabajar, que es superar la resistencia al cambio. Y eso pues bueno, nunca es fácil para nadie. Perdonarnos a nosotros mismos, como les digo, es un proceso complicado. Es muchas veces más difícil perdonarse a sí mismo que perdonar a los demás, porque esto significa pues como reconocer varias cosas. Primero, reconocer la verdad. No nos podemos perdonar a nosotros mismos sin saber pues exactamente qué es lo que nos tenemos que perdonar. Eso es supremamente importante, tener claridad sobre eso. Y les cuento, a veces lo vemos en consulta con los pacientes, que aparece una confusión tan grande con respecto a los hechos del pasado que no se tiene claro qué es lo que uno tiene que perdonar. Otro punto importante es asumirlo pues como lo sucedido, pues actos incorrectos llevan a consecuencias negativas.
Y bueno, y de esos hechos las personas se arrepienten. Aquello que las personas llaman como malo que hicieron, pues pasa a la conciencia, y asumir la responsabilidad de lo sucedido es de personas valientes y de personas que están moralmente bien cimentadas, y pues hay que afrontar las consecuencias que esos actos conlleven, pues. Otro punto que es importante y que es como la base fundamental de lo que hacemos en escuela es contactar, pues digamos, con las emociones. Debemos entrar en contacto con esas emociones más profundas que motivaron ese comportamiento o esos hechos de los cuales ahora pues nos arrepentimos. Y para saber qué emociones influyeron en cómo nos comportamos, pues es necesario echar una mirada hacia atrás y hacernos preguntas. Si estábamos enfadados, si estábamos cansados, si estábamos tristes, bueno, son cosas que hay que preguntarse. Eh, y las respuestas nos van a mostrar que son actitudes o son hechos o son eventos que si hubiéramos estado emocionalmente estables, no los hubiéramos hecho. Siempre hay una razón para todos los hechos. Eso no significa que los hechos sean buenos en sí, ni que las consecuencias no sean importantes para la vida de cada uno. No somos seres no perfectos, pero somos perfectibles, es decir, estamos cambiando para mejorar. Unas veces estamos felices y otras veces estamos tristes. Y eso influye en la manera como nos comportamos. Unas veces somos muy conscientes de las cosas y otras veces no tanto. Todos nos hemos preguntado en un momento, ay, pero yo cómo me metí en eso, pero yo cómo estoy metida en este enredo, pero qué me pasó a mí. Porque ni siquiera somos conscientes de cuál ha sido nuestra razón de actuar en un momento dado. Y todo eso tiene un campo emocional tremendamente importante, porque es esta emocionalidad la que nos dota de la característica más importante de nuestra existencia, que es nuestra humanidad, la aceptación de nuestra imperfección y que podamos sentir un amplio repertorio de las emociones y que no siempre nos portamos de la mejor manera, pues es un aspecto como clave o importante para poder perdonarnos. Y esto se llama la autocrítica. Y esa autocrítica debe dejar paso a la compasión hacia nosotros mismos. Bueno amigos, esto es muy importante. De estos temas habría muchísimo, pero muchísimo que hablar. Y muy relacionados están con la abundancia y la prosperidad que podamos desarrollar en el momento actual o momento presente para nuestras vidas. Recordemos que muchos de estos eventos de nuestro pasado que consideramos eh, que son actos malos, digamos, y que tienen malas consecuencias para nosotros, están también muy relacionados con ese niño interior herido que muchas personas portan. La sanación de ese niño interior es fundamental